Bienvenidos todos a una nueva emisión de Pase Gol Noticias, espacio informativo que le da cubrimiento al deporte de nuestro departamento Cundinamarca, de nuestra patria Colombia, y también intentamos darle cubrimiento al deporte de índole internacional, sobre todo aquel que tiene relación con los deportistas colombianos, independiente de la disciplina deportiva en la cual se desempeñen. Hoy aquí desde los estudios de Pase Gol emitiendo, con mucha información, hablaremos de Copa Sudamericana. Nos tocó sufrir hasta el último minuto, pero se logró el objetivo. Hablaremos de Copa Libertadores. El Verde Paisa cayó 1-0 ante su homónimo, el Nacional de Uruguay. Obviamente también hablaremos del título del Chelsea a nivel europeo. Se coronó campeón de la Conference League. Vamos a hablar ahí de rumores que hay que vinculan a jugadores del fútbol profesional colombiano con el fútbol argentino. También tendremos la información del Giro de Italia, obviamente los resultados en vivo de Sudamericana, de Libertadores, de Torneo Betplay y también de Copa Betplay, porque hoy inició la fase 1 de la Copa Betplay. Ya explicaremos un poquito cómo se desarrollará. Saludo hasta ahora a mi compañero, colega y amigo don Dani Lagos. Dani, bienvenido a Pase Gol Noticias. César, un cordial saludo para usted, para todos los oyentes, todos los seguidores de Pase Gol, para don Jason Méndez, que seguramente debe estar muy contento. Mire, hoy voy a empezar a ser caballero y a hacer las cosas como dicen. Y las cosas como deben ser es, primero lo felicito a usted por la clasificación de su equipo a la fase previa. Duro. A la fase previa, y quiero hacer claridad en esto, a la fase previa de clasificación a zona decisiva de Suramericana. ¿Por qué? Porque es que los calificativos ayer no bajaban de heroico, de gran, de no sé qué, y en 2 partidos queda eliminado de fracaso, estrepitoso. Entonces venga, parémonos en el punto medio. El América va a tener que jugar contra uno de los que caiga como tercero de los grupos de Copa Libertadores. Vamos a ver con quién le toca. Hay equipos muy interesantes, le cuento, hay equipos que van quedando ahí muy interesantes. Entonces ya nos dimos cuenta que hay que estar preparados para cualquier tipo de escenario. Y a don Jason Méndez también lo saludo de la noche de hoy. Él es blue de corazón, o sea, él escogió mal el color en Colombia. En el resto del mundo lo ha escogido bien. En el resto del mundo hizo una buena elección. Él eligió al conjunto del Chelsea, que hoy se coronó campeón de la Conference League. No sé, y la verdad quiero ser muy sincero, no sé si tiene una repercusión importante para el Chelsea este título. Creo que el equipo blue estaba acostumbrado a otro tipo de títulos, a unos... Para mí eso es como la Copa Cafán de Millonarios, hermano. No, tampoco. ¿En serio? Tampoco. ¿En serio? ¿Sí o no, Jason? Tiene un poquito más de nivel que la Copa Cafán, pero bueno, y en buena hora para los hinchas de América, para los hinchas del conjunto del Chelsea. Y bueno, esperamos tener un programa donde analicemos todo. Yo sí quiero de una vez advertirle, César, vengo con los guayos puestos, con los tachas arriba. Con el tache arriba está hoy. Porque es que hay que analizar la primera fase de Suramericana de América. Si quieren hablar de partido, hablamos del partido. Si quieren hablar de la primera fase, hablamos de la primera fase. Pero si queremos sacar el carrito de bomberos y ponernos los pompones y hacer porrismo porque clasificó a América, yo le voy a decir de arranque rapidito, para mí era una obligación del conjunto escarlata pasar a segunda ronda y cumplió con la obligación. Ya vamos a empezar nosotros a revisar los puntos por los cuales debe empezar a trabajar el conjunto americano si quiere ser protagonista de la Copa Suramericana. Saludamos al campeón, al champion, al Merengue Méndez, el Blue, hoy celebrando el título del Chelsea, don Jason. César, buenas noches también a Dani y a quienes ya se están conectando hoy al programa. Sí, pues digamos felices, ahí respondiéndole a Dani un poco, pues tampoco es que uno celebre así que el gran título, sino era, o digamos, personalmente era para, como el dato de ser el equipo que tiene los 3 títulos así de Europa y ya, ¿no? Pero sí, digamos que todo el mundo lo dice y ahí uno concuerda en que este equipo, el Chelsea y demás, están tratando de o frecuentan otro tipo de competencias, mínimo la Europa League. En esta ocasión, pues, derivado de la temporada pasada perdón, que fue muy mala, y pues caímos en la Conference, entonces, pues, se ganó. Y no es tanto la Copa Cafán porque vimos a un Betis, a una Fiorentina que aunque no son los grandes equipos, los campeones de sus ligas, sí son equipos fuertes y que, digamos que a pesar de que es la tercera Copa de Europa, pues se está viendo que de a poco están viendo equipos muy buenos, muy interesantes. Entonces, sí, es una copa obviamente de menor nivel que la Champions, por ejemplo, pero que le permite a otros equipos con mucho talento, a casa, por ejemplo, el Betis precisamente, un poco demostrar su fútbol y que estén cerca de ganar algún título.
Yo sí le cuento, Jason, con respecto a lo que usted dice, que es el primer equipo europeo en ganarse las 3 copas, que realmente es como el título del América que no tiene ningún otro equipo grande en Colombia. La liga, el torneo Betplay, ¿sí? El campeonato de ascenso. Yo creo que, no sé, yo creo que a Dani no le gustaría, por ejemplo, que Millonarios tuviera ese título. No, César, no. Y mire que entiendo a dónde va Jason, porque Jason me la dejó picando, César, me toca Uy, guardar, Jason, guardar a la le puso ese pase gol ahí me a la Dani. dejó ahí listica. Pues es que ese es el análisis de un hincha que todavía sigue haciendo alarde de ser el primer campeón. Y hay que ser así Sí, honestos. Los hinchas de Santa Fe, como los hinchas del Chelsea hoy, como los hinchas de muchos equipos, alardean de un montón de situaciones y cosas que hay que superar y hay que ir para adelante. Y hay que superarlas. Sí, Santa Fe fue el primer campeón. Como primer campeón debería tener más estrellas que el resto de los equipos. Porque los primeros campeonatos lo jugaban menos equipos. Se quedaron con el mote de primer campeón y no han podido llegar a la décima. También Santa Fe es el primero en perder 3 títulos con equipos grandes. Lo perdió con Nacional, lo perdió con América y lo perdió con Millonarios. En estadísticas, datos, no opiniones. Así de simple. Y a su vez, el conjunto de Independiente Santa Fe, junto al Deportivo Cali, y puede usted revisar la tabla histórica, encabezan como los equipos que más han perdido finales de fútbol colombiano. Entonces usted se da sí, cuenta y usted mira los datos y usted dice, hay títulos que sí son importantes ganarlos porque es lo que juegas por la temporada, sí. pero que no terminan siendo la gran relevancia. La gran relevancia de este Chelsea es que se demostró al mismo Chelsea que puede volver a ser el conjunto blue de otras épocas, que ahora sí puede, que ya los jugadores maduraron, que ya después de invertir mil cantidad de millones, ya hay jugadores que están maduros como Cole Palmer, como el ecuatoriano, como el chico Jadon Sancho, como el mismo Enzo Fernández, que ya están en una etapa de maduración donde se puede aspirar a con ellos alcanzar unos niveles diferentes a los que han venido trasegando en los últimos tiempos. Pero la conference debe ser apenas, y debe ser apenas, escúchese bien, el primer paso para decir, estos chicos maduros demostraron que pueden llegar a competir en Europa. Porque con todo y que les soy honesto, me dio mucho dolor ver a los aficionados del Betis llorar. Era la primera final internacional del conjunto del Betis. El Real Betis era la primera final internacional que jugaba. Entonces, para que usted calcule el rival que tenía el Chelsea, ganador de Champions, ganador de Europa League y ganador de Premier League, al lado de un equipo que disputaba su primera final internacional y que luchó toda la temporada por llegar a clasificar a la Europa League. Entonces, cada título y cada cosa en su orden. Sin embargo, la felicidad y la alegría, gritar campeón es muy sabroso y que lo griten y lo celebren y sean felices y lo disfruten mucho, pero que no se olviden que a partir del campeonato es donde viene la verdadera construcción de utilizar esos títulos como trampolín y no utilizar esos títulos como sostén, porque ahí es donde está la diferencia. Debe ser para impulsarse y no para sostenerse en decir, oiga, qué buena temporada, ganamos la conferencia. Exacto, por eso yo hacía referencia al título del América, el título del torneo de Play, que para mí fue muy importante realmente como hincha del América. No lo quisiera haber tenido en mi recordatorio como hincha del América, pero me pareció fundamental. Ese día creo que fue uno de los días que más celebré. Volver a la primera categoría del fútbol profesional colombiano fue impresionante. Sufrimiento de 5 años y se logró. Obviamente al siguiente año también celebré por allá un gol de Homer García, creo que llamaba este delantero, no me acuerdo el nombre, que le hizo un gol a Tuluá y también nos salvó de volver a estar inmerso en el tema del descenso. Olmes. Olmes, el gran Olmes García, deberían hacerle una estatua allá en el Pascual Guerrero, qué jugadorazo. Eh, pero entiendo a don Jason, claro, porque de todas formas, pues el Chelsea tuvo una temporada inmediatamente del año anterior regular tirando a mala, le dio apenas para Conference, y lo mínimo que tiene que hacer un equipo grande, pues es ir a ganar lo que compite, ¿no? Realmente, para mí, el nivel de la Conference realmente me parece regularete, tirando a malo. Evidentemente, pues el Chelsea estaba allí y desde el principio era uno de los favoritos. De hecho, creo que muy pocos contaban al Betis en la final. Habían otros equipos de mayor nombre de envergadura que deberían estar ahí, pero la obligación como el Chelsea sí era ganar. Creo que es una buena temporada para el Chelsea. Creo que su próximo reto obviamente será Champions y será volver a ser protagonista en la Premier, donde realmente ha estado
caído los últimos años, ha dejado que sea el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal quienes luchen por esa corona, y lo que es Chelsea, por ejemplo, para mí Chelsea, Manchester United, Tottenham, deberían estar allí nuevamente en la pelea. No sé si me queda algún equipo. ¿Qué iba a decir don Dani? Mire, César, para dar unos datos y no para montársela a Jason. Yo sé que Jamás se la montaríamos al merengue. Los oyentes creen que uno de verdad la coge con Jason. No, no, son Ramos no datos, sé con opiniones. Jason de verdad. Mire, la Premier terminó y el Chelsea terminó a 15 puntos del campeón. No, horroroso. A 15 puntos del Liverpool. Sin embargo, se quedó con la cuarta casilla, lo que le da espacio directo a la Champions League. Si el Chelsea jugara en Colombia, formato Copa Colombia y Liga, diciendo reclasificación, tomando reclasificación como la tabla general de la Premier, como se toma acá, y siendo campeón de la Copa Colombia, como se juega acá, Chelsea no podría jugar Champions. Porque al ser campeón de Conference debería jugar por obligación la Europa. Tendría cupo a Sudamericana. Si fuera la ley colombiana. Démosle gracias que la Champions está por encima de todos los niveles allá y lo logró bajo la Liga. Si fuera en Colombia tendría que haber jugado 3 rondas previas para llegar a fase de grupos de Libertadores. Entonces, ahí está, para que nos entendamos nuestro formato y el de ellos. Entonces, en ese orden de ideas, es que yo pongo la Conference para una institución que ya probó la gloria de la Champions. Pero no le voy a quitar y no le voy a desconocer el mérito a un título. Título es título, claro. Se tiene en la galería y se celebra y demás. Se muestra y se luce con orgullo. Pero, ojo, ese tipo de títulos y ese tipo de competencias, como son en este caso la Conference League, se armaron para que equipos que jamás han probado la gloria continental puedan participar de esos torneos y tengan más participación todas las ligas europeas y permitan desde ese lugar que más equipos compitan y prueben lo que es jugar en Europa. El Chelsea está acostumbrado a otros escenarios. Es lo único que voy a decir. Igual, felicitaciones a los hinchas del Chelsea, a don Jason, que sé que le gusta el equipo, pero vuelvo y digo, mi reflexión va a que esto debe ser trampolín y no sostén. Porque si lo cogemos como sostén, complicado. Y para dejar zanjado el tema y curioso y que quede clarito, porque después los oyentes dirán que si le pegamos duro a Jason y no es así, le voy a explicar por qué, César. Había un chico de 14, 15 años que estudiaba acá en un colegio de Chía, sí, que le decía a los amiguitos desde el grado tercero, con su balón en mano, a la hora de jugar micro, es que soy el más veces campeón. Y es que soy el más veces campeón. Y es que soy el más veces campeón. Y eso veía ganar a unos y a otros. Y yo soy el más veces campeón. Chino seguro. Y ese chino pasó 25 años esperando ver un título de su equipo. Y en esos 25 años ya no es el más veces campeón. ¿Se refiere a usted, sí? Claro. Y habló a título personal. Sí, se da palo también, Jason. No, y es una historia personal. Y de ahí entendí que los equipos grandes se construyen día a día, no viven del pasado, no viven de las copas que ganaron en el 50 y pico. Millonarios le ganó al Real Madrid por allá en los años 60. Sí. La última vez que nos vimos, ay, qué recuerdo tan maluco tenemos. Entonces es el momento de decir, la historia se escribe día a día. El título que ya pasó y se queda atrás, hay que competir por los principales. Entonces hay que jugar los principales y ahí es donde va el Chelsea. Ya probó los principales, ya sabe que es esa gloria. De ese estatus no se puede bajar porque si se baja, va a empezar a pelear con unos equipos de medianía y esos equipos de medianía van a ir creciendo mientras el Chelsea va a ir decreciendo y eso es lo que no puede pasar. Bien, pero ya vamos a hablar un poco más del Chelsea. Jason trae ya el diagnóstico completo de lo que fue la final, una final buena, estuvo buena. Hay que reconocer el primer tiempo del Betis fue bueno, pero ya Jason al análisis. Vamos a hablar rápidamente de los equipos colombianos. Anoche el Pascual Guerrero con una asistencia, pensé que iba a estar lleno, pero tampoco era mala la asistencia. Realmente yo creo que había mucha confianza por parte de la hinchada de la América que se pudiera ganar el partido de una forma relativamente sencilla. Desde mi punto de vista creo que hizo todo el América para ganarlo. Creo que fácil hubiera podido ganar 5-1, 6-1. Realmente fue bastante destacada la actuación del arquero de Racing, que sacó mínimo 4 clarísimas de gol, más una que sacó un defensor de la línea, más un palo o 2 palos de Juan Fernando Quintero. Entonces creo que desde mi punto de vista la tarea la hizo bien el América. ¿Dónde pecó el América? Me parece a mí que a partir del minuto 75 creo que fue el error de Soto. De ahí en adelante pues también considero que es normal un equipo que ha jugado todo el partido para ganar, lo que ha hecho de todo, no ha logrado el gol.
entró en un mar de nervios, de pronto equivocó el camino, pues obviamente sumado a la férrea línea defensiva del equipo uruguayo, a la, ¿cómo llama eso? Cancha, maña, no sé, formas de defender un resultado de un equipo que se botaban al piso, que les tocaron la cara, que sí, que no. Entonces realmente no se veía tan claro el América al final. Salva los platos Jan Pestaña, que déjeme decirle, definió muy bien. Yo he estado ahí en esa posición, lo he votado por encima. Realmente no es fácil, claro que no, no es una medida, ¿no? Pero se puede votar ese tipo de goles. La personalidad de Juanfer también me parece impresionante en ese gol, sacar ese remate de tan lejos. Y me pareció justo el tema, porque creo que el América hizo bien las cosas el día de ayer, mereció ganar sobrado, pero no creo que haya fallado tanto en definición, sino le doy más crédito al portero de Racing. Esta imagen bonita, Dani, el abrazo apenas terminó el partido. Los tres porteros del América, Silva, el suplente creo que se llama Sinisterra, el Moreno, me parece el tercer arquero, se fueron a abrazar a Soto. Y posterior a ello, pues llegó Bocanegra, llegaron los grandes del equipo y los chicos también a abrazar a Soto como sinónimo de respaldo. Mire que ahí en ese tema, Dani, usted sabe lo crítico que yo he sido de Soto, que yo muchas veces duré un año diciendo que Soto no era arquero para el América. Este año me tuve que pedir excusas, me convenció Soto, ha tapado muy bien. Y realmente yo anoche dije, ya tenía listo mi trino. Dije, Soto, gracias, no importa, algo así tenía ya previsto. Que realmente son humanos, ¿no? Pueden cometer errores, no podemos juzgarlo por unos muy buenos partidos que hizo por un error en la noche anterior. Entonces me gustó bastante eso y se valora, Dani. Tú lo decías ahora, yo valoro más el ascender, el pasar a la siguiente ronda, que son unos play-off. Ojo que no estamos todavía en octavos de final, sino unos play-off previos a octavos, o sea, el que gane va a jugar octavos. Pero pues es interesante pasar, es interesante la suma económica que se gana en América por ascender o por pasar a este grupo. Y creo que por el partido hecho ayer lo merecían. Sin embargo, pues sí hay muchas reflexiones, lo que decía Dani ahora, puedes pasar invicto, pero invicto a punta de empates no suma. Lo veíamos a la otra vez analizando la tabla con Dani. Hay equipos que de 20 partidos no perdieron sino 3, pero tuvieron 12 empates y 5 victorias, entonces suman una cantidad de puntos bajita que no le dio para clasificar, así haya perdido poquito. Entonces hay que mejorar eso, hay que evidentemente creo que ser más eficaz frente al arco contrario y lo hablábamos anoche y yo lo reitero, clasificando, primero Don Tulio debe mantener, creo yo, hacer el esfuerzo por mantener la nómina de peso que hay, porque realmente es buena. Segundo, debe intentar buscar 3 o 4 fichas, yo no creo que sean más, de refuerzo para lo que viene en Sudamericana. Y obviamente 3, pues deben intentar luchar por el título aquí a nivel local. Y 4, hermano, no me sienten a Snyder Mena. No, ¿cómo van a sentar a Snyder, hermano? Si uno no es por nada, pero Snyder ha jugado bien de lateral derecho, ha jugado bien de lateral izquierdo. No está Barrios, que es el extremo derecho por lesión, es el puesto habitual de Snyder y me meten a Lucumí delante de Snyder, no, hermano. Pero bueno, igual le salió bien al Polilla porque fue un revulsivo la entrada de Snyder, ¿no? Dale, Jason, ¿qué piensan de la clasificación del Gran América de Cali? Bueno, César, yo voy a ser correcto y voy a dejar que don Jason dé su comentario, porque es que yo hoy vine con el garrote, yo lo tengo aquí guardadito, ahorita lo saco Tranquilo, igual. Jason, tranquilo, Entonces, no se me asuste. Jason, hágale, Jason, usted puede analizar lo que fue la presentación de América la noche anterior. Ok. No, pues la verdad a mí se me parece, bueno, me parece, si fuera una evaluación, digamos, así tipo universidad que la máxima nota fuera 5, yo le daría a la América por ahí un 4-2, 4-5, porque pues viendo un poco el grupo y demás, lo tiene un poco complejo, pero como dicen, pasó la prueba, que sin embargo, pues saldó bien digamos, no quedó eliminado, entonces es un alivio para América, viendo como su historial y demás, pero sí me parece que está para más, que como ya lo hablamos, el tema de que de pronto la suplencia se tendría que mejorar es como el último detalle, y además tampoco el tema de pronto criticar a veces que, he visto en redes sociales, criticar a veces que mucho Juanfer y demás, que a veces desaparece, que a veces no, que he visto en redes sociales y que me parece un poco ilógico, porque muchas veces puede ser un jugador, digamos, es un equipo, es un juego de equipo, no es colectivo. Entonces cuando no aparece Juanfer, muchas veces aparece Vergara, también aparece Carrascal. Entonces es uno como pues darse cuenta de que el América es un equipo que se está mostrando que es un equipo que le falta ciertas piezas para complementar el trabajo, pero que viendo el grupo está muy bien la clasificación y que bueno, el tema es que toca mirar cuál es el próximo rival
y de acuerdo a eso ya se podrá analizar con un poco más a claridad. Ahí César ya hablará más a detalle, pero digo, ¿cuáles serán las debilidades de la América? Si yo digamos, el rival, no sé, pero un equipo de Argentina y de Brasil, ¿qué debilidades debe César, por ejemplo, que es el que más lo ve, a la América para que los equipos le venzan? Y con eso la América más o menos en su análisis propio podría mirar, ok, fallamos en el costado derecho, entonces ahí podemos suplir a contratar a un jugador. Listo, entonces ahorita no me acuerdo cómo es el lateral derecho de América. Listo, entonces podemos coger, Candelo. atraer a un jugador que lo complemente y como dijo Dani ayer, que el suplente tenga la visión de ser titular y con eso complementar a la América para para continuar con su trayecto internacional, que es lo que me falta a mí para que la América sea considerado mucho más grande ahorita en el torneo. Yo creo, Dani, le respondo rápido, Dani, a Jason. En arco yo creo que estamos bien, tanto Silva como Soto y ahora regresa Graterol. Me parece que son tres porteros de calidad. Obviamente cometen errores como cualquier humano. En centrales estoy encantado con los centrales del América. En serio, los dos titulares, Pestaña está en un nivel impresionante. Creo que el América va a hacer uso de la opción de compra. Bocanegra siempre es calidad, experiencia, tiempista, además técnico. Y los otros, Medina, Mosquera y Tobar, me parece que hacen bien la tarea. La lateral derecho creo que no tenemos problema. Con Snyder y con Candelo estamos bien. La lateral izquierda sí me parece que nos falta algo. Está Mina, Bertel, lastimosamente, pues creo que no funcionó. Me imagino que buscaremos algo por ahí. Además, por la derecha, pues también tenemos a Castillo, el pelado que llegó al Real Cartagena, que anoche entró en los últimos minutos. En la volante de marca sí creo que estamos un poquito cojos. Está Carrascal, está Balanta. Esos dos arrancando genial. Pero de suplente, pues tenemos al muchacho Cavadilla, que aún es una apuesta. A Luchito, que para mí lo quiero mucho, a Luchito más, pero yo creo que ya no debe ir más con la América. A Franco Leis, que juega a raticos bien, a raticos mal, a raticos me convence, a raticos no. Entonces, no sé, yo buscaría otro volante. Yo les he dicho nombres a Dani Ríos, el mismo chico de Once Caldas, ¿cómo es que se llama? Mateo García. Mateo García, sí, un Steven Vega, no sé, algo del rentado local que sea bueno y que obviamente esté dentro de las posibilidades. Por la línea tridente adelante, Barrios, Vergara y Quintero me encantan, pero necesitamos tener suplentes. Obviamente ahí está Navarro, que me parece que ha hecho una buena temporada, alternando entre volante de marca. Ese muchacho lo que ha hecho es valioso, ¿no? Que lo han puesto a jugar de marca, ha rendido. De 8 ha rendido. De 10 ha rendido. Obviamente a veces se desaparecen los partidos, pero creo que llegar a una camiseta tan grande y ser la apuesta de ser el armador del equipo no es fácil, pero yo confío en Navarro y me parece que ha hecho buenas participaciones. Por los extremos sí, o sea, Snyder que dio una mano anoche, pero el resto creo que Lucumí no ha cumplido, creo que el Pipe Gómez no ha cumplido, creo que mi Colta no ha cumplido. De hecho, está por encima de ellos el pelado que entró anoche Angulo. No sé si vieron uno grandulón, número 35, que es un delantero 9. Está por encima de todos ellos, pues porque me imagino que trabaja mejor los entrenamientos y demás. Y en la delantera a mí me gusta Ramos y Holgado, pero no sé, no me caería mal otro delantero, de pronto diferente o que supla algunos de estos dos, porque Ramos sabemos que es constante convocado de la selección Perú. Holgado ahora anda con su cuento de Malasia. Y no sé, pues me gustaría otra competencia ahí. Entonces, prácticamente le estaría hablando de 3 4 hombres, uno de marca, uno, dos extremos y un 9. De resto creo que estamos bien. Siga, don Dani. Bueno, el programa de los refuerzos, los jugadores que deben venir y que deben salir de América lo hicimos anoche. Entonces, qué pena, Sí, señores, Jason, con hermano. ustedes. Qué pena, señores, con ustedes. No me desordenen acá No, la Jason, línea de hermano, trabajo. ¿verdad? Permítanme sacar el garrote y empezar a pasar cuentas. Porque hay que pasar cuentas. América es un equipo grande y esa es la pregunta. Y la pregunta la hago desde cierto lugar. Atlético Nacional se clasificó a la siguiente ronda de Libertadores ganando sus partidos en condición de local, haciendo pesar su plaza. Y haciendo pesar su plaza superó por un punto el puntaje del conjunto América de Cali. Por lo cual, algunos dirán, uy no, Nacional sí es grande. Yo no sé si sí o si no, porque las copas me dicen a mí que se debe tratar de jugar con la media inglesa, pero le alcanzó con lo que hizo de local. Sí. ¿Qué pasó con América? No ganó un solo partido de local. Le ganó al más flojo del Sacó grupo. 3 puntos de 9 posibles de local, Dani. Le sacó al más flojo del grupo. Y ojo para que lo entiendan, los 3 puntos allá, como lo hicieron todos. Y al minuto 93 perdía con el más flojo del grupo. Que Acá. sí, César me va a decir que el partido fue injusto. Sí, pero es el frío número. El número frío,
sin análisis cualitativo, solo cuantitativo. Solo yendo a mirar la cuantía de puntos recogidos a través de los partidos jugados, no analizando nada más, no metiéndome a revisar nada más. Pero hay algo que me preocupa aún más, César, y es la diferencia de gol de América, un +2. Le ganó 3-1 al conjunto uruguayo allá, el resto con empates no sirve. Con empates Bueno, no pero te hay da. algo positivo, Dani, es digamos, la zona defensiva del América. Sí, Muy poquito gol ha recibido. sí, César, pero la zona ofensiva muy poquito gol ha marcado. Sí. Es que es lo que le digo, de Hoy punta se a genera punta, mucho, pero no se de marca punta tanto. a punta. Entonces uno entiende por qué, con todo y que van ganando, se cuestiona el entrenador. Uno empieza a entender por qué. Y es porque pareciera que el resultado se pone por encima de la forma. Y es que acá es donde yo voy a dar un concepto que a la gente en Colombia no le gusta, pero que tiene que empezar a analizarse aún más. América tiene unas formas muy buenas, pero no es eficaz a la hora de marcar y es eficiente a la hora de defender. ¿Qué quiere decir esto? América necesita menos para ganar un partido. Si hace un gol, gana. Porque a América no le marcan fácil. Pero igual hay un desequilibrio, ¿no? Exactamente, usted lo acaba de decir. Ese es el gran problema. El desequilibrio de América. Y ahora viene mi gran pregunta. Vamos a seguir con la lógica de los últimos 5 partidos de América en Copa Suramericana. Va a jugar los playoffs para clasificarse a la siguiente ronda de Suramericana. Si América sigue con la lógica de esos 5 partidos, van a ser 2 empates clavados. Sí. Y se lo juro que podemos llegar a hacer un programa donde usted sea el primero y don Jason también diciendo qué injusto es el fútbol. Por penales se queda eliminado del conjunto escarlata luego de haber jugado mejor que el resto. Toma lo tuyo, Y Jason. ahí es donde yo les digo a ustedes, cuando uno juega mejor, uno lo marca en la portería rival. Cuando uno juega mejor, uno lo materializa en la portería rival. Ayer le patearon 3 veces a Soto. 3 veces a Soto. Respondió en 2 y el gol. No lo voy a responsabilizar, no le voy a caer en eso. Pero si usted quiere una estadística todavía más certera, ayer pateó a América 13 veces al arco. Y usted quiere saber una para que todavía sea aún más diciente lo que le sucedió a América en esta Copa Suramericana. Hasta en la del gol, le patearon al arco y respondió el arquero visitante. Hasta en la del gol. Porque el gol se cuantifica con un rebote. Una segunda jugada. ¿Qué quiere decir? En esa jugada no apoyaron al arquero del conjunto de Racing. Por eso no pudo hacer más cuando ya había hecho mucho. América, felicidades a ti, a tus hinchas, a tu afición, a tu equipo y a tu plantel. Pero a trabajar para que el fútbol bien jugado termine siempre con el balón al fondo de la red. Y ojo, porque la gente dirá, uy, Dani, es que usted sí le pega, pero es que... No, yo le estoy diciendo esto con el cuchillo en doble filo, porque América puede ser esa tromba que juegue así en cuadrangulares, llegue a la final y le gane al equipo que me gusta a mí. Eso puede pasar, así puede mejorar. Pero necesito que esa mejoría se dé a la hora de enfrentar los duelos en Suramericana, porque fueron blanditos en Brasil, porque fueron blanditos en Argentina, porque todo el mundo dijo, uy, maravilloso partido, eso le tenían el balón a Huracán, le tenían el balón al conjunto de Corinthians, ¿cómo jugaban? ¿Cómo es? ¿Cuántos tiros al arco? 2 por partido. Ay, caramba. La estadística hay que revisarla. Así que yo lo único que voy a decir es, me alegra demasiado, demasiado la clasificación de América a la siguiente ronda de Copa Suramericana. No sabe cómo. Pero yo a los equipos grandes les pongo una vara para medirlos aún más grande. Y todavía América me debe en esa vara más grande. Solo que América tiene una ventaja que no tienen otros equipos grandes. América tiene el fútbol. Ahora tiene que sumarle la eficacia. Así es, don Dani. Efectivamente, ese es un buen análisis del partido. Vamos a hablar ahora un poquito de Nacional rápidamente, que cayó hoy en su visita a Nacional de Uruguay. Siendo muy sincero, no pude ver todo el partido, estuve observando el segundo tiempo. Me parece que el equipo verde de Antioquia era el que tenía el control del partido, que hacía méritos para marcar, pero por allá al minuto 87 tal vez, llegó un ataque del equipo uruguayo que necesitaba ganar 2-0 para quedar tercero en el grupo y ser uno de los equipos que irá a playoff de Sudamericana, ya que el rival que estaba ahí, el que iba de primero en el grupo en las primeras 3 fechas, el Bahía, cayó ante Inter de Porto Alegre. Con esto el equipo verde queda segundo en el grupo
de la Copa Libertadores. Me parece que yo hubiera querido como hincha nacional, como hincha del fútbol colombiano, que ganara hoy para que fuera primero, que evidentemente pues enfrentará a un primero de grupo. A hoy ya puede ser Sao Paulo, puede ser River Plate, puede ser Talleres, y obviamente estaremos esperando entre hoy y mañana la definición de cuál será el rival de Atlético Nacional, don Dani. Sí, César, lastimosamente creo que Nacional con un poquito más que América, porque eso fue con un poquito más de América en el sentido de sacar ventaja de local, se hizo fuerte. Los resultados de los equipos de su grupo en los duelos e intersecciones que se daban entre ellos terminó favoreciendo a que el umbral fuera bajo, pero yo creo que el hincha nacional también se queda preocupado, porque es que hay que coger las tablas, hay que leer los datos y hay que analizar en frío. Se quedó con el 50% del rendimiento posible. Ese fue, el 50% del rendimiento. Y el 50% convirtiendo en un fortín la cancha del Atanasio Girardot, en donde solo en una ocasión y contra un muy débil Nacional de Uruguay en la primera jornada, logró imponerse con autoridad total. Los otros dos partidos con los equipos brasileños fueron un par de resultados que, si usted lo mira, se terminan quedando cortos en el marcador, lo que hace entender que a la fase de definición que viene ahora, donde son duelos ida y vuelta, si el conjunto verde no logra un buen resultado en su feudo, está condenado a tener que apretar bastante y sufrir bastante para lograr una clasificación a una siguiente ronda o a una eventual siguiente ronda. Entonces, difícil lo de Nacional. La alegría de clasificar y seguir vivos no se la quita a nadie, y de verdad que, mire, vuelvo y se lo digo como hincha que está viendo los torneos internacionales por televisión, los envidio profundamente. Pero como yo sueño con que el fútbol colombiano levante títulos rápido, hay que mejorar, y hay que mejorar y hay que trabajar bastante. Trabajemos y mejoremos, fortalezcamos lo que nos está faltando, hagamos el trabajo que tenemos que hacer, pero ojo, cojamos los números para analizar y no nos quedemos con la noticia. No nos quedemos con, uy, Nacional se clasificó una fecha antes de cerrar el grupo de Libertadores. Sí, se clasificó de esa manera en un grupo donde el umbral estuvo sobre los 10 puntos. De hecho, para hacer una comparación rápida y sin ir más lejos, César, Huracán, invicto, 14 unidades, muy por encima de los rivales del grupo del conjunto de Atlético Nacional. Y dato adicional, porque la gente dirá, uy, pero es que Nacional pelea el título en Colombia. Para de pronto que no se ha entendido, que no esté atento, el conjunto de Huracán juega el fin de semana la final de la Liga Argentina. Entonces, se pueden hacer las dos cosas, y el presupuesto de Huracán y el presupuesto de Nacional tienen diferencias completamente abismales. Entonces, para que estemos claros, se puede hacer la tarea, hay mucho que mejorar, pero lo mejor del cuento es que ahí sí, como dice el fútbol, es mejor trabajar y mejorar ganando, y es mejor trabajar y mejorar cuando los equipos van a jugar fases de definición de los torneos internacionales. Don Jason. Entonces, pues agregándole un poco a Dani, no, pues por lo menos ya, digamos, viendo el equipo, perdón, el grupo, pues me parece que también es una nota positiva para Nacional, y más si ya que ha confirmado el pase ya a la siguiente ronda. El tema es contra qué rival. Me llamaría la atención ver un partido contra River, ¿sabes? Porque pues River ahí con su situación y demás, me gustaría ver cómo actúa Nacional enfrentando un equipo de ese calibre, aunque ya lo hizo precisamente en el grupo. Y pues no, simplemente para agregar a lo que dijo Dani, es simplemente sí, que Nacional se enfoque, como he dicho varias veces y reitero, es para mí la mejor plantilla, entonces tiene que mostrarlo en Sudamérica, a nivel sudamericano. Ya lo mostró pasando acá ya en la segunda posición. Ahora veremos cómo le va en las siguientes rondas, que es lo que yo quiero ver. Porque acá en Colombia, digo yo, es la mejor plantilla, pero a nivel de Sudamérica, ¿en qué posición está? ¿Está en el top 5? ¿Está en el top 10? Eso simplemente se demuestra compitiendo con otros equipos de Argentina, de Brasil, de Ecuador y demás. Entonces, a mí me gustaría ver, digamos, calcular más o menos, o ver en qué nivel nacional está a nivel internacional precisamente. Bien, muchachos, puede ser análisis. Creo que hay razón los dos panelistas que me acompañan. Creo que lo de Dani es cierto, o sea, las estadísticas están ahí. Si usted ve, América pasó invicto, pero poco triunfo. Tanta empatitis no sirve. Nacional hizo valer su casa y con los 9 puntos que sacó aquí le bastó para estar en la siguiente ronda. Entonces realmente queda ese análisis, y lo que dice don Jason, evidentemente debemos salir ahora. Ya se logró algo que no veníamos haciéndolo habitualmente, que es acceder de fases.
Ya el Caldas, ya Nacional, ya el América, por lo menos, están en otra ronda, así sea un playoff o demás. Falta el Bucaramanga, que yo le tengo fe. Creo que mañana por ahí anotaban ahora en el chat que mañana juega el Bucaramanga. Debe ganarle a Colo Colo, que no me parece labor difícil. Colo Colo ya está eliminado y que su rival creo que es Fortaleza Gare en casa. Entonces no me parece que esté tan complejo y aspiro obviamente que el Bucaramanga logre avanzar de ronda. Lo que sí también está fijo es que creo que el Bucaramanga ya está en esos octavos de final, playoff de octavos de final de Sudamericana, entonces ya tenemos el cupo completo de equipos, por lo menos que avanzan de ronda, me parece que es un buen trasegar, don Dani. Y ojo, César, para que nos vayamos rápidamente a comerciales y no les baratemos más la lógica del programa. Puede darse un cruce Bucaramanga-América. Claro. El sorteo es permitido porque no hay una restricción que diga que no se pueden O enfrentar equipos Bucaramanga-Caldas. Claro que sí. O Usted lo tiene Bucaramanga-Caldas, ahí. porque Caldas, Bueno, o sea, recordemos va de que primera hora. Pero recordemos que el Caldas todavía tiene su posibilidad, por eso no Claro. lo cuento ahorita. Por eso No, lo Caldas cuento hoy. empata o gana y es Por primero. eso no lo cuento hoy. Pero se puede dar en este momento un Bucaramanga-América sin problema. Y bueno. Sería ahí- lindo, ¿no? No. ¿No? No, yo quiero que sigan andando los caballos colombianos. Bueno, sí, le que vayan cada uno por yo su le lado y sigo avancen apostando, ambos. Sí, yo le sigo apostando que si nos tenemos que encontrar sea en fases semifinales, ahí soñando que Claro. de verdad tengamos un finalista porque necesitamos volver a tener protagonistas continentales. Como el 2005, recuerdo semifinales de Copa Libertadores, Santos Claro. Medellín, América Boca Juniors, nos atendieron a ambos, pero estuvimos en ahí semifinales. Vámonos a un corte de comercial y ya regresamos a Pase Gol Noticias. Soy la doctora Sandra Jimena Rubio Lobo, odontóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Por más de 30 años me he dedicado a la odontología general y especializada, brindando una atención integral a niños, jóvenes y adultos. Con pasión y experiencia hemos transformado sonrisas desde el corazón, priorizando la salud dental a través de un cuidado personalizado. Nuestra sede, ubicada en el municipio de Chía,
Más que una clínica dental, es tu refugio seguro para cuidar la salud e higiene bucal. Deseo aportar mi conocimiento y profesionalismo en la construcción de hermosas y saludables sonrisas. Contáctanos ahora y permítenos ser tu aliado en el cuidado de tu salud dental. No lo olvides, cada sonrisa cuenta una historia. Deja que cuidemos la tuya. Acuanatación, clase de natación para niños y adultos. Contamos con una piscina semiolímpica, 10 años de experiencia y no cobramos matrícula ni inscripción. Nuestros profesores son profesionales, trabajamos aguas abiertas y triatlón. Tenemos horarios flexibles, celebramos fiestas infantiles y nuestra sede tiene parqueaderos sin costo. Ubícanos en la carrera 9, calle 35, entrada 2 Chía. O llámanos al 321-404-1318. También pueden encontrarnos en nuestro portal web www.acuanatacion.com. Bien, regresamos a Pasegol Noticias, regresamos ahora sí para hablar del tema de don Jason, que le dimos zapato ahí con el Chelsea, pero obviamente el hombre ha preparado el tema con respecto a ese título del Chelsea, que como bien lo decíamos, lo pone como el primer equipo en ganar Champions, Europa y Conference. Bien por el Chelsea, don Jason, los micrófonos son todos suyos. No, pues César, sí, como lo hemos hablado un poco, es una final que sí, que es es un título, como dijo Dani, y es un título que pues vale un poco como para el detalle, ser el primer equipo en ganar estos tres torneos. Pues una final que a pesar de que el resultado es un 4-1, es una final que digamos que va más o menos conectada a lo que dijo Dani, que se puede decir que el fútbol supuestamente, no sé decir que el fútbol es injusto, y yo concuerdo, porque el fútbol no es injusto. De hecho, yo no hablaré de injusticia como tal del fútbol. Es injusto cuando hay amaños y demás, pero dentro del campo no hay nada injusto porque simplemente es aquel equipo que si dominas mucho, pero otro equipo te marca un gol, entonces te dormiste en ese pequeño detalle. Y eso es lo que le pasó un poco al Betis. El Betis comenzó ganando al minuto 9 y ya se estaba hablando de que la gran sorpresa era que el Betis ganara su primera torneo internacional y demás, y iba bien. El Betis logró que el Chelsea respondiera un poco con los errores y demás. Precisamente un error de malo gusto terminó en la anotación del Betis y siguió presionando. El Betis siguió presionando, jugando muy bien con Isco, que una vez más demostró que el talento, la velocidad es en la mente y no en las piernas, como dicen muchos, como lo dijo en su momento Iniesta. Y Isco, a pesar de que ya no era el más rápido, hacía unos pases increíbles, movía mucho, sobre todo a Abde, que lamentablemente se terminó lesionando, y lo iba haciendo bien. Ya al final del primer tiempo se fue bajando un poco el pie del acelerador, permitió que el Chelsea subiera un poco más de metros, y finalmente ya en el segundo tiempo, no sé, pues yo le diría que es un poco como el fallo o el error del principiante, y dice que se durmió. Se durmió, permitió que el Chelsea, que tiene una plantilla superior en términos individuales, permitió que los talentosos, como dicen por ahí, pues despertaran entre esos Cole Palmer, Caicedo y Enzo, que al principio estaban, sobre todo estos dos, los dos sudamericanos, estaban siendo un poco erróneos. Caicedo, pues alguna que otro se hizo un pase bueno, pero también cometió muchos errores. Enzo tampoco estaba muy libre, y en el segundo tiempo los permitieron moverse, y ahí fue cuando llegaron los goles. Precisamente Enzo marcó el primero. Entonces terminó siendo un poco el error del principiante. Se durmieron. En algún momento alguien dijo que sí, o sea, el Betis llegó a estar como tan ofuscado o tan, por decirlo así, elevado por la victoria momentánea, que se dedicó a festejar despejes y tiros de esquina en lugar de seguir presionando el Chelsea. Y pues eso cometió que con los cambios de Enzo Maresca, que un poco más adelante va a hablar de eso, permitió que los talentosos del Chelsea iniciaran su trabajo, y bueno, quedaron 4-1, una remontada. Y pues ahí pecó el Betis de confianza, y después se les vio poco a poco
ya no tirándose para quemar tiempo como lo hacían en el primer tiempo, sino ya más acelerado, dándole cada falta que cometía, de una vez dándole el balón a los del Chelsea, ya algún saque esquina dándole el balón al equipo inglés. Entonces ya se notó un poco el afán que tenía el Betis de por lo menos empatar. Y ya con el tema de Maresca, me parece un buen entrenador, pero hoy se me dejó dudas con la alineación. Chile no es un jugador que, como se sabe en el Mónaco, que pintaba para más cosas, venía una lesión larga. Es un jugador que no convence por varios errores que ha tenido. Entonces a todos nos sorprendió que lo dejara como titular. A malo gusto por encima de Rhys James también nos pareció. Se entiende que de pronto por la lesión, pero Rhys James en los últimos partidos, siendo el capitán, no se entendía por qué no fue titular, y precisamente fue malo gusto, como le dije, que fue el que cometió el error del primer gol, del gol del Betis. Entonces eso fue lo que causó en parte que el Chelsea no, digamos, fuera dominado por el Betis, porque las líneas defensivas estaban erróneas. Puso a Madueque, a tanto Pedro Neto por la derecha como a Madueque por la izquierda, dos zurdos, que por ejemplo Madueque digamos, se entiende que es muy zurdo, que cuando tenía la posibilidad de centrarla no había con quién. Nicolás Jackson no estaba posicionado, tenía que frenar, y cuando podía de pronto tirar con la derecha no podía, porque no le pegó muy bien con la derecha, así que frenaba todo el juego y tenía que pasarla atrás. Entonces eso causó que el Chelsea pues frenara y no tuviera un hombre talentoso o que pudiera aprovechar sus habilidades. Y pues eso fue lo que digamos, no convenció. Ya en el segundo tiempo hizo los cambios, metió a Rhys James por malo gusto, a Levi Colwill, el que para nosotros es los hinchas del Chelsea, potencialmente un futuro John Terry. Ya cambió un poco más el esquema, entró Jadon Sancho y ya cambió ya en su posición. Madueque que quedó en su posición para ya aprovechar su zurda. Entonces ya se movió un poco más el equipo. El tema es que ahí se dio por los destellos individuales, porque a pesar de que sí, de que Maresca hace su trabajo y demás, el tema de poner, por ejemplo, al lateral derecho, Rhys James, un malo gusto por entre el campo, que muchos dicen que hasta Thomas Tuchel, que fue campeón de Champions con el Chelsea, dice que no le parece muy, digamos, muy acertado que pongan algunos de los dos laterales por el medio del campo como mediocampista, cuando su potencial, cuando su mejor posición es la lateral, sobre todo Rhys James, que tiene una técnica muy buena, se puede comparar para mí con la de Alexander Arnold. Entonces es un equipo que hoy ganó más por su presencia ofensiva individual que como más por la táctica de Enzo Maresca, que yo la verdad, a pesar de que no me convence del todo, lo dejaría por lo menos 1 o 2 temporadas, porque está cambiando de entrenador, es un círculo vicioso que simplemente, como dice Dani, sería quedarse en la misma y no poder usar esta conferencia, este triunfo, para ir más adelante, para ir más arriba. Entonces ya es una victoria que sí que pone un poco más al Chelsea en la historia, por ser el primer equipo en tener estas copas, pero que es una final que, primero, felicitar al Betis por su temporada, porque despertaron a un Anthony que hoy no estuvo tan bueno como en los otros partidos, gracias a Cucurella, que hoy sí fue un gran partido, ha venido de menos a más en el Chelsea, pero que es un equipo que tiene con qué ilusionar a sus hinchas, que hoy, como dice Ani, sí fue muy triste verlos llorar, porque me imagino que todo ese recorrido en la conferencia, que haber tenido esa posibilidad de jugar su primera final europea y ganar su primer título europeo, hubiera sido una ilusión tremenda, pero que muestra que tiene muy buenos segmentos, y con Pellegrini, que es un entrenador que, a lo contrario de permite jugar que sus jugadores no los encierra tanto en un esquema que sí o sí tienen que jugar así, sino que sean libres. Por eso Isco ha podido triunfar tanto, porque lo deja brillar, lo deja jugar. Obviamente le mete su tema de mentalidad, que les falló hoy. Pero es una final que queda para la historia, sobre todo para el Chelsea, pero también para el Betis, de decir que este es el punto de inflexión para ellos. Sí, sinceramente ya hizo un buen análisis, gran partido del Betis. Sinceramente, pues el Chelsea aprovechó su cuarto de hora, su espacio, fue eficaz, fue eficiente, y a la postre el resultado, pero queda buenas sensaciones para el Betis, que incursiona en Europa, que creo que también tiene clasificación el próximo año para la Conference, me parece, si no estoy mal, que contará con el Cucho Hernández, que no pudo estar hoy porque no fue inscrito para ese torneo. Recordemos que el Cucho lleva apenas 2 meses en el Betis, y obviamente pues
hizo falta, me parece, me hubiera podido dar una mano importante. Don Dani, vamos a seguir hablando de fútbol, pero de fútbol sudamericano, porque hay rumores por ahí, o no sé si sean rumores, si tiene algo certero, de que un jugador de Atlético Nacional podría llegar al club Ceneice. Sí, certero sí hay información, César, y es que se vence el préstamo de Jorman Campuzano de Boca a Nacional. Y el conjunto Ceneice está buscando extremos. Y le han Sí. ofrecido desde el Rentado Nacional el nombre de Marino Inestrosa. Marino es un jugador que gusta mucho en Boca, llama la atención, sienten que tiene un perfil muy similar a lo que fue en su momento Sebastián Villa en Boca, agilidad, velocidad y rapidez, desborde por la banda, jugadores que les gusta mucho, y querría el conjunto Ceneice buscar la manera de poder hacer válido para abaratar el costo. Recordemos que según Atlético Nacional, Marino Inestrosa está tasado en $8 millones. Ellos querrían utilizar la ficha de Campuzano con el fin de abaratar el costo o poder hacer algo en la negociación. Algo así como un trueque. ¿Y sabemos el costo de la ficha de Campuzano? No, en este momento ese valor todavía no lo tienen. Igual hasta ahora están tanteando terreno, ¿no? Hasta ahora están acercándose a esos pequeños escenarios de negociación, si se vale así el término, donde acercas tú tus números, yo te paso los míos, cómo va la cosa, cuánto espero recibir, cuánto esperas tú percibir por el jugador y las negociaciones. No va a ser fácil, conjunto de Boca tampoco se puede ir a la loca a lanzar a un mercado de fichajes donde todavía no define muchas cosas. Tendrá que definir salidas. Boca tiene demasiado jugador, tiene a Lucas Hampson, tiene a La Pantera, el jugador venezolano que ahorita está al servicio de Bragantino, tiene muchísimos jugadores que no ha podido utilizar o que no han rendido lo que esperan en el conjunto de Ceneice. Ahora, hay digamos que una arista que hace entender que puede haber buen destino para el futbolista colombiano. Y es muy sencillo, César. A Boca le ha ido bien con los colombianos. Sí. No solo desde lo futbolístico, muchas veces también desde lo económico. Desde lo monetario también ha sido importante los jugadores colombianos. Le han servido como moneda de cambio para traer jugadores que quieren tener. Les han servido como inversiones pensando en el futuro y demás. Y pues desde ese lugar aparece el señor Marino Inestrosa. Sin embargo, para sorpresa mía, y créame que averigüé porque pensé que me estaban jugando una pasada de esas graciosas, dentro de los planes de Boca, dentro de la carpeta para reforzarse con extremos, también aparece el nombre de John Córdoba, el hombre que juega en el Club Deportivo Los Millonarios. Ah, bueno, le darían un favor ahí. El extremo que juega ahí. Y sin embargo, de esas cosas Que está en lista de salida, ¿no? Lo habíamos hablado. Y sin embargo, dentro de esas cosas que averigüé, leí, revisé y miré, el nombre de Jader Valencia tampoco cae mal en Boca. Upa, tiene Tampoco mercado, cae mal, ojo. Lo tienen ahí. Es un jugador que entienden que es una ficha fácil de hacer. Sienten que con minutos y demás. El puede amuleto tener proyección. Ceneice. Yo creo que Valencia ya cumplió el ciclo millonario, se lo siente. Él siente que ya su tiempo pasó, que no logró explotar, o por lo menos no logró hacerse a la posición como él esperaba y de la manera que esperaba. Se le vence contrato ahorita en junio y por lo que he podido averiguar en el entorno azul no han habido diálogos para renovar. Por el contrario, se han abierto las puertas y las posibilidades para manifestar que si el jugador desea abandonar la institución Millonarios hará todo lo posible para facilitar su salida, dando a entender que están en muy buena tónica, pero pues que no es el escenario ideal para una renovación. Entonces, pues Boca busca sus extremos en el fútbol nacional mientras mira cómo arregla el lío que les conté ayer. Sí. El lío entre Miguel Ángel Russo, San Lorenzo, Boca, Boca, San Lorenzo, no sé, Riquelme con el presidente de San Lorenzo, no sé en qué vaya a terminar eso, pero los extremos que buscan son colombianos. Y le voy a decir por qué. Porque a valor comercial, hoy nuestros jugadores terminan siendo rentables para los conjuntos suramericanos. No tienen un valor muy alto y sí se les puede sacar mucho dinero si se logra potenciar un jugador de Colombia. Entonces, pues ahí está. Y mi última reflexión, porque hoy estuve muy reflexivo en el programa, de verdad. Mucho bate Sí, hoy, Jason. No, hoy estuve reflexivo, hoy estoy calmado. Y si de pronto los equipos colombianos hicieran lo posible por tener buenas participaciones en torneos internacionales y engordar los jugadores, darles minutos que suben, No tener que pasarlo por allá para registros y engordarlo. demás, no podrían de pronto venderlos en unas taras mucho mayores a las que hoy Claro. negocian algunos jugadores. De pronto la reflexión queda abierta ahí para que se piense, para que se revise y para que se analice, porque sí termina siendo muy llamativo que equipos grandes de nuestro continente, como es el caso de Boca Juniors,
se interesen en jugadores del rentado nacional y nosotros acá sigamos diciendo que es mejor venderlos a México, Estados Unidos, ligas exóticas y demás. De pronto ahí está una bonita posibilidad y un bonito escenario para pensar y replantear cómo podemos manejar estos jugadores jóvenes de cara a sacarle mayor rentabilidad y disfrutarlos un poco más en el fútbol colombiano. Dani, escuché que Boca haría el esfuerzo porque quisiera llevar a Marino Nestroza, lo leí mejor, al Mundial de Clubes, ¿no? Entonces, si se pudiera dar, sería algo rápido y afectaría bastante a Nacional, ¿no? Es que el tema está en los pagos, César. Sí. O sea, negociar con Nacional es fácil. El primero que llegue al número. Por eso, o sea, va si a tener ponen la posibilidad. plata, ¿se lo llevan? Exactamente. Y se quedan sin Marino para cuadrangulares. Pero es que usted se pone a pensar. ¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes? El Mundial de Clubes arranca el 15 de junio. 15 de junio. Sí, o sea, se Las quedarían sin últimas Marino. jornadas. Se quedarían sin Marino para la mitad de cuadrangulares. Bueno. Pero pues no sé, o sea, todo esto recordemos que tiene también una reglamentación que permitió la FIFA, que son aquellos fichajes express. Sí, claro. El conjunto Atlético Nacional, si vende jugadores para Mundial de Clubes, también entra en esa lista donde puede utilizar los recursos antes para fichar jugadores. Ya depende de la legislación colombiana en cuanto al reglamento de nuestro torneo, si permite inscripciones extemporáneas o no. Hasta donde he averiguado, no. Hasta donde he averiguado, no se da. Y tengo una perlita, César, de cierre. Esta me la dieron esta Cuénteme. mañana. Por allá un colega, voy a dar el nombre de él, Sí. Daniel Angulo Rugeles, notificó que dentro de esta convocatoria de selección no estarían Álvaro Montero y un jugador más. No estarían. ¿No estarían? Hablé con gente del entorno de Montero, con gente de Millonarios. Pude hablar hoy. Me dijeron lo siguiente. Y lo voy a citar. 2 puntos. No, y lo voy a citar para que entendamos. Dijo, hay una persona que dice no tener relación con el entrenador y hay una persona en nuestro país que dice no tener inferencia o injerencia en medio de las decisiones que se pueden tomar en torno a selección. Pero es la persona que más ha mostrado su indignación luego de lo que pasó en Manizales y mediáticamente ha generado un entorno donde han llegado sanciones de mayor y llega este comunicado. Si bien a Álvaro no le han notificado nada, porque no ha habido notificación oficial, desde el Club Embajador recibieron, como se recibe cualquier jugador que hace parte de la prelista, recibieron la notificación. Sin embargo, pues todo está a esperas de que pueda suceder. Y yo me hago una pregunta. Con Camilo Vargas lesionado, con David, ¿Qué dice que es que pueden jugar? con David Ospine, no. A Camilo Vargas le van a hacer evaluación para ver Por si eso, puede pero jugar. es que se ha entrenado bien con el Atlas y demás. Sí, no, él puede entrenarse y demás, pero todavía no tiene la alta competitiva. No, por eso, pero lo van a, o sea, no Él digo viene, de hecho, que sea él viene- falso, sino que me sorprende la No, recuperación No, y tan- de hecho él viene al campamento a que lo analicen acá, que lo o sea, analicen. para que lo tengamos claro. Él viene y eso fue lo que notificó la federación. Yo no estoy diciendo nada distinto a lo que ha notificado la Federación Colombiana de Fútbol. Con Davis Vázquez, que nadie lo mira, porque nadie lo mira, y con los rumores que se hablaban de que David Ospina no estaría en medio de esta convocatoria, entendiendo que su presente futbolístico no era el más afortunado, pues aparecían 3 nombres. Y eran así. Eran el señor Álvaro Montero, Kevin Mier. Kevin Mier, y el tercero, póngalo usted, que era David Ospina, Davis Vázquez. Con todo lo que les he contado, llegó a sonar Mosquera Marmolejo, llegó a sonar Jorge Soto, Hasta anoche son nosotros. llegaron a sonar varios porteros. Mágicamente ahora parece que se puede llegar a dar una desconvocatoria de los que uno ya creía fijos. Yo quiero decir algo y quiero dejarlo muy claro. Yo creo en la libertad de elección por parte del entrenador nacional. El seleccionador nacional está en todo su derecho de elegir al jugador que mejor le parezca, que interpreta su idea y que le sirve más al grupo y demás. Pero sí sería muy sospechoso que hasta para ser un tercer arquero tengamos en cuenta la opinión de personas que dicen no tener injerencia en selección. Lo dejo así de simple y así de corto, porque hay una cosa que hay que aclarar. Montero, hace mucho tiempo, no es el uno de Selección Colombia, solo lo fue en Selección Juvenil. Sí. Entonces, para que lo tengamos claro, para que lo miremos y para que lo tengamos presente, porque a veces decimos muchas cosas y hacemos otras tantas. Ay, Dani, es que aquí pasan unas cosas. A mí me dicen que es que van a llamar a Puerta. Buen muchacho, buen jugador. Ah, ya pero, le tengo el nombre del repito, jugador. lleva un año jugando en la Premiership, segunda división del fútbol No, inglés. pero César, es El que esa- equipo quedó 15 o No, 16. pero César, es que esa es más fuerte que la nuestra, acuérdese. No, eso es más fuerte que nuestra liga, de verdad, no. La otra vez también leí por ahí, mañana hacemos el análisis de Luis Suárez, el jugador que juega en el Almería, que dijo la Liga B de España es mucho mejor que el fútbol colombiano. Creo que Suárez nunca jugó aquí, primero.
Y segundo, hermanito, no, siéntate a ver, Dani, tú ves eso, Jason ve eso. Partidos de la Serie B de España son malos, malos. Yo no estoy diciendo que la Liga Colombiana sea la mejor, pero yo prefiero un América Millos que una Almería La Coruña. No, pero César, hay que mirar los niveles de intensidad, las gráficas de calor, los mapas que sirven para entender cuántos tiros fueron desviados hacia el arco. Hay que analizar el fútbol desde el jugador y el corte de pelo, cómo se comporta en el campo. No, y no digo que sea mala tampoco, ¿no? Pero hombre, porque eres el goleador de la liga, entonces sales Pero a... es que, ojo, César, porque es que también ahí yo no lo quiero salvar a Suárez, no me parece que tenga de dónde, la verdad que no, Sí. me parece muy desafortunado. Pero esto también lo vendemos nosotros. Pero ojo, esto lo dijera el 10 de León, ay, 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 ay. Diría Homer revolucionario. Bueno, en fin y cosas. Bueno, se nos fue el tiempo, ¿vale? Se nos fue el tiempo aquí hablando. Don Jason, muchas gracias por la compañía, por los conceptos. No, César, usted muchas gracias a Dani también por las opiniones y a quienes han conectado esta noche que pues les agradecemos mucho porque cada noche, cada día pues nos visitan en el programa y dan sus comentarios y así que veremos mañana con más noticias y más información de diferentes temas, tanto a nivel nacional e internacional. Don Dani, muchas gracias. César, un agradecimiento especial a usted, a todos los oyentes, a don Jason, que me perdone todo lo que me dijo. No lo que yo le dije, sino todo lo que él me dijo. Que perdone todo lo que él le dijo, pero son las reflexiones que hacemos nosotros en torno a los equipos grandes. Y a todos los oyentes los invitamos a que estén conectados siempre con el medio del deporte cundinamarqués. Acá nosotros decimos las cosas como las sentimos y lo más chévere del tema es que sabemos respetar el punto de vista de los demás, entendiendo que ninguno de acá tiene la razón. La razón la tienen ustedes y acá en Pase Gol Noticias el protagonista es usted. Oiga, mire, cerramos actualizando resultados. Torneo de Play, Patriotas empató a 1 con el Huila en los cuadrangulares y hasta ahora Real Cundinamarca al minuto 41 le está ganando al Cúcuta 1-0 y tiene 2 expulsados el Cúcuta. Y en el inicio de la Copa Colombia, Leones cayó 1-2 frente a la Equidad y Llaneros empató a 1 con Atlético FC. Oiga, Llaneros no levanta cabeza. La invitación para mañana, que nos acompañen 7 a 8 de la noche en una nueva emisión de Pase Gol Noticias, obviamente agradeciéndole al equipo de trabajo, a toda la gente que se conecta noche tras noche y a todos los patrocinadores que creen en nuestro trabajo y en nuestro medio de comunicación. Dios me los bendiga, nos vemos mañana.